Vamos a seguir con la segunda sesión de nuestra serie que estamos viendo con respecto a la membresía de la iglesia. Y les recuerdo, esta serie eventualmente se va a estar repitiendo cada trimestre, o sea, vamos a tener, como decir, una clase de escuela dominical que se va a llamar, digamos, para nuevos miembros, y este es el material que se va a estar dando. Entonces, si alguno de ustedes aún no es miembro y está considerando serlo, al terminar esta serie ya tendría el conocimiento apropiado para empezar el proceso de ser recibido, si está de acuerdo. Pero para que entonces tengamos esto presente, que sabemos que es muy necesario que las personas se unan a una iglesia, pero se unan en buena conciencia. Vamos a repasar 5 razones bíblicas que estábamos dando para unirse a una iglesia, y hoy vamos a ver 2 o 3 de ellas según nos alcance el tiempo. Habíamos comenzado con una serie de advertencias. A diferencia de otras maneras en que se hace en otros lados, que se urge y se impulsa a las personas a pronto unirse a la iglesia, nosotros primero damos las advertencias. Y esto no significa que no queremos que se unan, no, claro que sí, queremos que cada pieza cada piedra de este edificio de Cristo, de esto que es la casa de Dios, vaya siendo puestas por Él, pero no ignorando las cosas que la Biblia nos dice que tenemos que tener en cuenta antes de esto. Entonces, la primera razón que debería tener un cristiano para unirse a la iglesia es la seguridad de fe. Lo habíamos dicho, que no todo el que viene a la iglesia o se une a la iglesia es salvo. O sea, eso no es una garantía. No significa que usted al ingresar como miembro de la iglesia ya usted tenga la seguridad. Sin embargo, todo verdadero creyente desea cumplir los mandamientos del Señor, y este es uno de ellos. Leemos yo siempre voy a poner las citas aquí, porque eso nos ahorra tiempo. Ustedes apunten la cita, no la busquen, sino que la pueden buscar en el estudio personal en la casa. En el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el versículo 15, el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. A lo primero que se enfrenta un creyente, o sea, alguien que dice tener fe en Jesucristo, es a que su profesión de fe en Cristo no puede ser nada más un sentimiento del corazón, ni palabras que salen de su boca diciendo sí, yo soy cristiano, sino que eso va íntimamente ligado a la forma en que Jesucristo define el amor hacia Él. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay mandamientos, según veremos, de que nosotros funcionemos como una iglesia. Esto no es algo que usted puede ver los mandamientos del Señor y simplemente desechar alguno de ellos. Entonces, por amor al Señor Jesucristo, hay esa intención de guardar los mandamientos. ¿Por qué puse seguridad de fe? Porque aquella persona que no tiene en su corazón anhelo de guardar los mandamientos del Señor, debería cuestionarse si de verdad es cristiano. Esto nos lleva a analizar. Hay situaciones muy, muy particulares en las cuales un creyente no ha podido o tiene dificultad para unirse a la membresía de la iglesia, pero en esa dificultad hay dolor en su corazón, clamor en su alma: Señor, ayúdame. En cuanto a esto, no he podido unirme a la iglesia por estas y estas razones, y está trabajando en ello, porque ama al Señor y desea guardar sus mandamientos. En el mismo capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 21, el Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Así que, una vez más, no es que usted diga y hable mucho del Señor Jesús y yo amo a Cristo y yo amo a Dios y esas cosas. Eso no es lo que indica si usted de veras le ama, sino que el Señor Jesucristo lo define así: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, hay una promesa maravillosa del Señor, y en esa manifestación el Señor nos va mostrando cada vez más de Él mismo. Si le amamos, el Señor nos va mostrando cada vez más. ¿Saben qué venimos a hacer a la iglesia? A conocer al Señor, a conocerlo cada vez más, como Él se revela en las Escrituras. Y en el mismo capítulo, en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Una vez más, veamos las condiciones, y por eso es que esta parte está titulada Seguridad de Fe, porque alguien puede fácilmente decir que es cristiano, que cree en Cristo, que es un discípulo del Señor, pero no guarda su palabra. Y entonces hay una contradicción. Y guardar su palabra, como les decía, no es que yo voy a la Biblia a ver cuáles mandamientos sí quiero guardar y cuáles no. Porque si Él es el Señor, Él es el Rey nuestro, nosotros somos súbditos de su reino, nos regimos por las reglas de ese reino, y en este reino hay reglas claras con respecto a la iglesia. El Señor no dejó para que cada uno haga como quiera. Él dejó las reglas. Entonces usted se enfrenta a verse a sí mismo: ¿hay deseo en mi corazón de agradar al Señor y de obedecerle? ¿O hay rebeldía en mí? Yo digo, no, eso no, yo no quiero unirme a la iglesia. Porque eso mostraría una situación espiritual que hay que cuestionar. ¿Qué es lo que sucede en su corazón? ¿Por qué no desea obedecerle al Señor en esto? Ahora bien, aún más fuerte que esto está el versículo que nos sirvió en una ocasión para dar toda una serie de sermones. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 16:22, dice, así que ya le ha expuesto todo, dice, bueno, y ahora, por decirlo así, al final, esto es al final de la epístola, ya les expliqué lo que el Señor pide de nosotros. Y ahora les digo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y estas palabras son muy fuertes, muy fuertes. Él va a enfrentar. Aquí está ustedes, congregación, escucharon la palabra de Dios y saben que hay que someterse a ella. Pero si ustedes no están dispuestos a hacer lo que Dios les manda, significa que ustedes no aman a Cristo y entonces sean anatema. Y sabemos que el significado de la palabra anatema es algo que está bajo maldición o maldito. Y entonces eso es para que cada uno de nosotros, como en esa serie lo vimos, estuvimos estudiando los 6 elementos del amor por Cristo. Porque si yo me enfrento a algo tan grave como esto, que dice, el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, debería inmediatamente surgir de mi corazón, ¿cómo me doy cuenta si yo amo a Jesucristo o no? Y como les decía, no es un sentimiento, no es nada más que yo digo, sí, yo lo amo, es que tiene que verse en su anhelo de guardar sus mandamientos. Y uno de ellos es con respecto a la iglesia y a su vinculación con la iglesia del Señor. Entonces, esto nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿es tu amor por Cristo suficiente para demostrarlo con obediencia? Y la segunda consideración, revise cuidadosamente cuál es tu motivación para unirse a la iglesia. Porque como les decía la vez pasada, las motivaciones pueden ser equivocadas. Ahora estamos, más bien, siempre tenemos los dos lados de la moneda. Quien no quiere, no tiene deseo de unirse a la iglesia, debe cuestionarse, ¿es usted cristiano? Ahora, el que sí quiere, tampoco corra, sino que póngase a pensar, ¿qué le motiva? ¿O es nada más hacer un check más, en esto ya lo hice?
tiene que entender las razones correctas, porque como veíamos la vez pasada, hay serias advertencias antes de unirse a la iglesia. Para que quede claro, una vez más lo puse ahí, no todos los que asisten a la iglesia son salvos, no todos los que son miembros de la iglesia son salvos. Y yo les decía la vez pasada, no es la urgencia tanta de estar en el libro de membresía de la iglesia, porque puede estar ahí y no en el libro de la vida, pero ahí sí, los que son salvos se esfuerzan por cumplir los mandamientos, uno de los cuales tiene que ver con la membresía de la iglesia, y la pregunta ahora es, ¿te estás esforzando por cumplir ese mandamiento? La segunda razón bíblica para unirse a la iglesia es la evangelización. Es claro que en Mateo 28:19 se dio una comisión, y esta comisión, o sea, este mandamiento, esta tarea o labor, el Señor Jesucristo está a punto de ascender a los cielos, y Él le dice a los apóstoles, a sus discípulos, lo que está en el último versículo que apunté aquí, Mateo 28:19. Por tanto, y lo que había dicho antes es esto, es toda potestad, dice Jesucristo, me es dada. El Padre le da al Hijo toda potestad, dice, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora, ¿por qué es interesante decir esto? Porque Jesucristo está hablando con autoridad divina ahora. Y entonces Él dice, como Él tiene potestad en el cielo y en la tierra, yo les mando esto. Y esto entonces no es opcional. No es si usted quiere, no, tienen que ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Es una comisión, pero debemos preguntarlos, ¿solo a los apóstoles se las dio? Porque si es así, ahí acabaría el cristianismo, ¿verdad? Con la muerte de ellos. Es claro, por los demás versículos que tenemos en la Biblia y por toda la historia del cristianismo, que esta comisión la dio Él a su iglesia. Todo cristiano entonces es un misionero, todo verdadero cristiano. Y es que esto hay que calificarlo. Nosotros tenemos que estar diciendo verdadero cristiano por la posibilidad de que hay tanto falso cristiano. Pero realmente alguien es o no es cristiano, esa es la realidad, o es cristiano o no lo es, pero muchísimas personas piensan que lo son sin serlo. Entonces por eso tenemos que decir, un verdadero cristiano es un misionero, y lo vemos desde los inicios de la iglesia. En Hechos 4:20 de la iglesia del Nuevo Testamento, decían aquellos discípulos cuando los habían arrestado, cuando les habían impedido hablar en el nombre de Jesús, dice, porque no podemos, oigan estas palabras, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El asunto es que el cristiano evangeliza y transmite el evangelio no como una tarea, y por eso es que tenemos que quitar de nuestra mente ciertas costumbres que hay en algunas partes de que el evangelismo es un programa que hay en la iglesia que se realiza tales días a tales horas en los cuales van a ir a repartir tratados o visitar por casas, y ese es el evangelismo. No, el cristiano lleva el evangelio, según lo describe Efesios, como su calzado. Es decir, donde yo voy llevo mis zapatos. Donde yo voy, llevo el evangelio, y cada oportunidad que tenga es, ¿por qué? Porque no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. El cristiano es un testigo de Jesucristo y del poder de su evangelio. ¿Qué más hacían ellos? Dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la forma en que se comportaba la iglesia. Dice, cuando hubo una persecución, leemos en Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia entonces se sostiene como un testimonio ante el mundo. El que no se une a una iglesia tiene serias dificultades para compartir el evangelio. Una vez más, cuando digo lo de unirse a la iglesia,
Viéndolo desde el punto de vista de salvación, sí, no es necesario unirse a la iglesia para ser salvo. Claro, el ladrón en la cruz, ¿a cuál iglesia se unió? Aquel hombre, el etíope que Felipe evangelizó y bautizó, ¿a cuál iglesia? No en ese momento, pero es casi seguro que cuando él llegó a su destino, buscó hermanos para unirse a ellos, porque a eso le movía el Espíritu Santo, a unirse a aquellos de igual fe. ¿Cómo hace una persona que profesa el Evangelio y no se une a una iglesia para llevar bien ese mensaje? Veamos todo el caso. Usted es creyente, pero no va a la iglesia. O usted conoce a alguien creyente que no va a la iglesia y esa persona dice que sí, que él es creyente y que él evangeliza. ¿Qué le va a decir que haga en el día del Señor? ¿Que se reúna con quién si él no se reúne con nadie? Hay un serio defecto en compartir el Evangelio y no estar unido a una iglesia. Ahora bien, por otra parte, no todos tenemos los mismos dones. Este todavía no lo vamos a ver, pero no todos tenemos los mismos dones. Entonces, por ejemplo, esta iglesia que tiene una labor que se realiza allá en Punta Arenas y otra labor en San Ignacio de Acosta. Tal vez usted no tiene la posibilidad de ir con nosotros. Tal vez usted no tiene posibilidad o por tiempo o por salud. Pero entonces usted unido, número uno, en oración. Número dos, con sus esfuerzos, con la colaboración económica a la que usted se compromete. ¿Cómo no está ayudando? ¿Sabe usted que necesitamos para ir allá recursos? ¿Sabía que se necesita gasolina para el carro, para ir a esos lugares? ¿Que se necesita imprimir tratados? Bueno, sus colaboraciones como iglesia, aunque a usted le parece muy mínimo, pero es necesario. Esa colaboración para poder imprimir tratados, para comprar libros y llevar a las personas que lean y se acerquen a la palabra de Dios. Entonces, una vez más, eso individualmente, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar el Evangelio al mundo si usted no tiene testimonio de que el Evangelio ha cambiado su vida de tal manera que usted se unió a otros hermanos y vive con ellos en comunión? Una de las terceras formas, más bien terceras razones bíblicas para unirse a la iglesia es exponer la falsa religión. Les decía en la primera sesión que la iglesia es algo exclusivo del cristianismo. No tenemos iglesia en ninguna otra religión. No hay iglesias budistas, no hay iglesias musulmanas. No, la iglesia, este concepto de iglesia es particular al cristianismo. Sin embargo, tenemos, como fue profetizado y entró la gran apostasía en el cristianismo, muchas iglesias falsas. Es nuestro deber, si nos consideramos cristianos, unirnos a una iglesia bíblica para que el mundo siga teniendo un testimonio de que hay un pueblo que sí ama a Cristo y sí le sigue de corazón. Hace unos semanas compartía con alguien al respecto de la evangelización y de la poca efectividad de la evangelización por culpa del mal testimonio de la iglesia. Es decir, si nosotros realizamos una labor evangelística, sea predicando en la calle, dando tratados, y las personas que nos escuchan conocen que la iglesia a la que nosotros representamos es una iglesia falta de santidad, sin las marcas de una iglesia saludable, que nosotros las vimos en otra oportunidad, aquel testimonio es inefectivo. ¿A qué me refiero? El inconverso, el impío, el que no va a ninguna iglesia o va a una iglesia falsa,
podría decirme, ¿de qué me está hablando usted? Usted lo que está hablando es palabras sin sentido, que no es cierto, porque lo que yo veo ahí en la iglesia que usted va es lo mismo que veo en la iglesia que yo voy, o en otras, porque yo no voy a ninguna. Se dan el mismo tipo de cosas. Hay divorcios en las iglesias. Hay situaciones en las que jóvenes solteras quedan embarazadas. Hay pleitos, hay disensiones. ¿De qué se trata esto? ¿De palabras? ¿Es una religión de palabras? Pero cuando la iglesia es santa, como el Señor lo manda que sea, entonces aquellas personas van a recibir el mensaje sabiendo, esto que me están hablando ellos, lo recibo, aunque no lo diga, porque yo sé quiénes son ellos. Yo sé que ellos son diferentes al mundo. Yo sé cómo viven, yo sé cómo hablan, yo sé cómo se comportan, yo sé el carácter que tienen. Y por eso es que es tan importante para nosotros esto de la membresía. Porque nosotros recibir personas que no andan en orden ni dan un testimonio de cambio de vida será un tropiezo para el mundo. El mundo tiene que ver en la iglesia el testimonio de que el Evangelio transforma vidas. Ahora bien, dicho esto, tenemos que quitar también de la mente una cierta idea de que las personas que vienen a la iglesia tienen que ser perfectas. Porque la gente fácilmente, y esto es una excusa que la gente da pues para no ir a la iglesia. No voy a la iglesia porque en la iglesia solo hay hipócritas. Es un lugar de gente que se cree buena y juzga a los demás. ¿Es eso la iglesia? Y entonces nosotros tenemos que contrarrestar todas esas opiniones falsas. A ver si me explico un poquito más. El que no quiere ir a la iglesia va a buscar razones para no ir. Y excusas, eso es un hecho. Lo que pasa es que nosotros como iglesia no podemos proveer esas excusas. Y tenemos que tener respuestas claras ante el mundo. Esto es lo que dice la Escritura en 1 Timoteo 3:15. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Recordemos entonces ese ejemplo, es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese concepto popular respecto a los que van a la iglesia va a cambiar cuando nosotros nos comportemos como Dios lo manda. En tanto nosotros tengamos estas características. Si usted es cristiano de verdad, usted va a tener primero que todo una actitud humilde para decir, yo no soy perfecto, estoy muy lejos de ser aquello que debería ser y de lo que Dios pide de mí. Pero por eso es que me uno a la iglesia, porque ahí soy enseñado en la palabra de Dios, ahí soy corregido de todo lo que yo tengo que aún está muy mal, y ahí me están alimentando y son pacientes para conmigo. El cristiano se pone a sí mismo como una persona, no que ya es buena, sino que anhela ser buena. Lo que el mundo muchas veces recibe de algunos que se dicen cristianos es una actitud de arrogancia, de que piensa que viene a la iglesia porque él tiene un estándar de vida muy superior al de todos los demás y por eso yo sí voy a la iglesia. Esa no es la actitud que el mundo tiene que ver en nosotros. Nosotros le vamos a reflejar al mundo el Evangelio, y el Evangelio lo que es el mensaje de esperanza de que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en que Jesucristo vino, que Él vivió perfectamente la ley de Dios, que Él fue crucificado, muerto, sepultado,
que ese sacrificio Dios lo recibió como pago de mis pecados, que Él resucitó venciendo la muerte y el pecado, que está a la diestra del Padre, que intercede por mí. Todo eso, que es el Evangelio, lo tienen que ver en cómo afecta mi vida. Que el cristiano falla, que peca y que inmediatamente desea enmendar aquello que hizo mal, que haya arrepentimiento en su corazón, que vive una vida de humildad. Si eso no lo está viendo el mundo, entonces no estamos como iglesia exponiendo la falsa religión, porque la falsa religión, la falsa iglesia, tiene diferentes motivos de existir. Entonces, el mundo debe ver en la iglesia la columna y baluarte de la verdad. Expone el error. La iglesia está para decir lo que es un falso evangelio y está para mostrar al mundo cuál es el verdadero evangelio. ¿Cómo lo hace usted sin unirse a la iglesia? ¿Cómo hace para cumplir este propósito de Dios que está descrito aquí en el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo que hay una manera de conducirse en la casa de Dios? Nosotros veíamos hace 8 días también que la iglesia de Dios tiene varias ilustraciones, varias formas en que se ilustra en la Biblia, y una de ellas es que es una casa, un edificio. Tiene que funcionar verdaderamente como columna y baluarte de la verdad. Nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad, de errores, de falsas doctrinas, de pecado. ¿Cómo haría si no existe la iglesia de Dios para exponer, para llevar esta luz a todo el mundo que está en tinieblas? Y entonces este concepto es muy necesario que lo tenga en cuenta todo aquel que se va a unir a la iglesia. Tenga muy claro esto. Tiene que percibir usted el unirse a la iglesia como su anhelo de, número 1, cumplir el mandamiento del Señor. Número 2, evangelizar, llevar ese mensaje a los que no conocen y exponer la falsedad de las religiones o iglesias no bíblicas. Piense entonces, ¿está eso en su corazón al unirse? Decir, yo quiero unirme porque sé que me falta mucho que aprender y sé que Dios dio dones a la iglesia, uno de los cuales se llaman pastores, que son maestros, y a través de ellos sé que Dios puede enseñarme más de la Biblia, y a través de ellos yo sé que Dios puede corregirme en las cosas que aún ni siquiera en este momento tal vez estoy percibiendo que le estoy fallando. Y no unirse a la iglesia es una actitud de clara arrogancia y soberbia, porque significa que usted está diciendo, yo puedo hacer esto solo sin seguir las instrucciones que Dios da. Yo puedo llegar a ser la clase de cristiano que debo ser sin seguir los requerimientos que Dios da. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, y en el versículo 35, se nos dice algo más con respecto a la iglesia. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Analicemos este versículo, porque lo que está diciendo es que todos significa gente de fuera, van a percibir que este grupo que se llama la iglesia son discípulos de Jesucristo por un elemento especial que se llama el amor. ¿Cómo demuestra uno amor por personas con las que nunca se reúne
o con las que no tiene comunión. Por eso la iglesia es, según la Biblia, el cuerpo de Cristo, y dice que todos los miembros están unidos por coyunturas. O sea, hay unión entre los que son miembros de la iglesia, una unión tal que se nota desde afuera. Lamentablemente, la gente fácilmente llama hermanos a personas a las que no está tratando como hermanos. Nosotros deberíamos pedir al Señor todos los días de nuestra vida que nuestra actitud, nuestra conducta sea tal que los demás noten en mí el amor que yo tengo por los que también aman a Cristo. Porque ellos tienen que conocer en este elemento del amor que nosotros somos la iglesia de Dios. Y el amor se muestra no en soportar ni querer a la gente que es muy linda y muy simpática, sino en esa capacidad dada por Dios que nosotros podemos caminar juntos en amor, amándonos independientemente de los caracteres de las personalidades. Hay razones equivocadas para unirse, como les decía. Digamos, si hacemos una iglesia solo con las personas que me caen bien, ¿cómo se va a probar que eso es verdadero amor? Se va a probar que es verdadero amor cuando yo voy a superar incluso esas diferencias, porque eso es lo que nos dice la Escritura en Efesios, que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor y de forma misericordiosa perdonarnos los unos a los otros. Antes de unirse en la membresía, usted tiene que tener un sentimiento de identificación con los hermanos. Y si no lo siente como su familia espiritual, no es la iglesia a la que debe unirse. Tiene que sentir una cercanía, un vínculo. Tiene que pensar que son las personas con las que va a pasar, no en esta tierra, sino por la eternidad también. La Biblia nos dice en Filipenses 2:15 que tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que es maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso está en Filipenses 2:15. Al nosotros unirnos en iglesia, como iglesia, nosotros somos un testimonio al mundo. ¿Cuál testimonio y cómo va a iluminar? ¿Cómo vas a ser un luminar en el mundo aparte, viviendo solo, desvinculado de la casa de Dios? Y esa es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Hay un peligro en los diferentes programas que se hacen ahora en la iglesia, en las iglesias, que no todos son dañinos, digamos, pensémoslo así, que haya un grupo de jóvenes, eso en sí que tiene de malo. Pero vean el peligro. Los jóvenes quieren andar con los jóvenes y hacen su grupo. Y como mis amigos, que son este grupo de jóvenes, van a la iglesia, entonces voy a la iglesia. Se corre siempre ese riesgo de que las cosas se hagan por las motivaciones equivocadas. La identificación de uno con una iglesia no tiene que ser por razones como estas de actividades, de afinidad con ciertas personas con las que me llevo bien. Ahora, claro, tenemos que llevarnos bien con nuestros hermanos, quererlos, hacer cosas juntas. El punto delicado aquí, y por el cual les digo que es importante que esto se analice a solas, en soledad, considerarlo, es si esas personas no estuvieran en esta iglesia o tuvieran que irse por alguna razón, ¿me uniría aún yo a ellos?
a esta iglesia? Porque esas son las razones que tenemos que tener bien claras antes de decir, sí, yo quiero unirme a la iglesia. Piense, usted que desea ser miembro de la iglesia y que tiene ya amigos, amigas aquí, gente a la cual usted ama y con la que se lleva bien y con la que está compartiendo, piense que esas personas por una u otra razón ya no van a estar en esta iglesia. La motivación suya es tal que estén esas personas o no estén, quiero unirme a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hago como una obediencia a mi Señor Jesucristo, que nos mandó. Porque lo hago con el deseo de expandir el Evangelio, ese Evangelio que transformó mi vida, del cual se dice en los Hechos, como les decía, que ellos no pueden dejar de hablar de esto. Bueno, ya mis hermanos, unos con los que tuve gran amistad, no están en esta iglesia, pero yo sigo aquí porque estamos expandiendo el Evangelio. Y número 3, necesito unirme con otros que también están en la tarea de exponer la falsa religión que predomina en el mundo. Sin sus amigos, ¿lo haría? Hay ciertos conceptos de iglesia que tienen que estar bien claros en nuestra mente a la hora de unirnos a ella, y es, número 1, la catolicidad de la iglesia, y luego veremos la iglesia como un organismo local. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 18, las palabras de Jesucristo son: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De cuál iglesia está hablando Jesucristo ahí? No de alguna en particular, sino de la iglesia del Señor. Es una iglesia que tiene como fundamento una creencia común en la doctrina de Cristo. ¿Qué crees sobre Cristo? Ese es el fundamento de la iglesia. Cada uno de nosotros que esté pensando o que sea miembro de la iglesia o esté pensando, tenemos que en este momento tener esa ilustración bien clara en nuestra mente. La iglesia de Dios es un edificio y tiene un fundamento, y ese fundamento es la doctrina de Cristo, porque cuando el Señor dijo estas palabras sobre esta roca, está hablando de la confesión de Pedro, que dice que lo que Pedro confesó acerca de Jesucristo no fue algo que se lo reveló, dice, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hasta que uno no tenga la revelación de Dios acerca de Jesucristo, uno no puede unirse a la iglesia, o tiene que unirse a una iglesia que tenga el mismo concepto de Cristo que tiene usted. ¿Cuál es el concepto de Cristo que usted tiene? Debería asegurarse de que la iglesia a la que usted se une lo tenga. Hoy en día la gente quiere un Cristo que es todo paz y amor, un Cristo que han olvidado que viene a juzgar. ¿Cuál es tu concepto de Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesucristo ha hecho en su vida? ¿Cuál es? La Biblia dice al respecto de la doctrina de Cristo que esto es esencial en la fe cristiana. Y entonces, antes de unirse a la iglesia, tiene que estar bien claro y bien establecido cuál es la doctrina de Cristo. Hasta aquí tenemos los 3 primeros puntos.
nosotros vamos a dejar los dos siguientes puntos, que es nosotros cómo colaboramos en la edificación de la iglesia y la gloria de Dios en la iglesia para las siguientes lecciones. Pero quisiera, por favor, y ojalá que lo hicieran como ocurrió con la serie del noviazgo, en la cual les agradezco mucho de verdad que hicieran sus preguntas. Esto es bastante útil. A veces uno expone y trata de hacerlo de la manera clara, lo mejor que puede, pero las cosas no las está expresando correctamente. Entonces eso se nota cuando ustedes hacen preguntas. Esas preguntas que ustedes hacen, otras personas también las pueden tener. Y resulta que ya cuando se aclaran, entonces va a haber una mejor comprensión. Yo les voy a suplicar que si alguien tiene dudas con respecto a estas cosas, de estas que hemos dicho en la semana anterior y esta, con respecto a la iglesia, a qué es una iglesia, a las razones bíblicas para unirse a la iglesia, que las haga llegar, sea ahora en este ratito, sea por email, sea por escrito, y entonces nosotros podamos evaluarlas aquí seriamente, porque, y esto ya es para terminar, nosotros estamos en una situación que es dura al considerar que hay personas que están incluidas dentro de la membresía de esta iglesia, pero que al hacer al conocerles más de cerca y al conversar con ellos, vemos que no parecen haber entendido el evangelio ni las razones correctas para unirse a la iglesia, y al nosotros haber hecho esto hemos pecado delante de Dios, porque el Señor nos manda a ser cuidadosos en esto. Ahora, nosotros no somos infalibles. Los ancianos de la iglesia no somos personas infalibles, hacemos todo en dependencia de Dios, pidiendo que nos dé la sabiduría, que nos libre de tropezar errando. Pero el asunto es, una iglesia no va a funcionar correctamente mientras tenga dentro de sus filas inconversos, gente que no ama verdaderamente a Jesucristo, porque la gente que no ama verdaderamente a Jesucristo no tiene la actitud correcta, humilde de decir: Señor, enséñame, yo voy a ir a la iglesia porque quiero aprender. El inconverso no es así. El falso cristiano ya tiene su concepto y él quiere vivir como él quiere vivir, y no tiene la actitud de reconocer el señorío de Jesucristo sobre su iglesia, y que la iglesia no hace lo que quiere. La iglesia no es una democracia. Aquí nosotros no vamos a decir, vamos a tomar una decisión que le gusta a todos, vamos a contar. No, aquí nos vamos a regir por la Sagrada Escritura. Y entonces, si ustedes que son miembros de la iglesia tienen esa misma intención y esa misma comprensión, cuando se toman decisiones en la iglesia, ustedes lo único que van a estar preocupados ¿es eso bíblico? ¿Es lo que le agrada al Señor? Y no, eso me gusta o no me gusta, o a mí me gustaba de otra manera. Y las diferentes opiniones y tropiezos en el avance de la iglesia se dan por el descuido y pecado de haber permitido que entren en la membresía de la iglesia personas que no son regeneradas. Como les decía, el pecado de usar para la construcción de la casa de Dios materiales no aprobados. El apóstol Pedro nos había dicho exactamente cuáles. Vosotros también, como piedras vivas, sed sobreedificados sobre esta común fe en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pensemos en estos asuntos.